En el desierto del norte de México, en 1848, el sol amanecía sin piedad, abrasando la tierra ya marcada por la sangre y el polvo. Takoda, un guerrero apache que lo había perdido todo, cabalgaba con la mirada perdida, como si le hubieran arrebatado la vida junto con la de su familia masacrada por los colonos meses antes. Esa mañana no buscaba nada más que otro objetivo para su venganza. Pero el destino, despiadado e inesperado, lo llevó a una escena aún más cruel que cualquier batalla. Niños, atados con cuerdas toscas, arrojados bajo el sol abrasador como si fueran animales sin valor. Algunos ya no lloraban, exhaustos de gritar pidiendo ayuda que nunca llegó. Solo el débil llanto de un bebé recién nacido, con los ojos cerrados y la piel ya enrojecida por el calor, rompió el silencio sofocante. Takoda se detuvo. Sintió temblar por un instante el odio que lo impulsaba. Podría haber seguido adelante, haber dejado que la injusticia consumiera también esas pequeñas vidas, pero algo en él se negaba a darle la espalda a tal cobardía. Con manos firmes, cortó las cuerdas que ataban a los niños, ofreciéndoles agua de lo poco que llevaba. Cada rostro, manchado de polvo y lágrimas, parecía evocar recuerdos que había jurado enterrar. Su esposa abrazando a su hijo antes de la masacre, el grito de terror, la impotencia. Mientras montaba a los niños en su caballo e improvisaba una travesía, Takoda supo que acababa de romper su promesa de no volver a salvar a nadie. Y, sin imaginarlo, en ese momento el camino de un guerrero perdido se cruzó con la primera línea de un destino que cambiaría para siempre, no solo su vida, sino la de todos los que lo acompañaron en esa desesperada marcha por el desierto. Con el sol ya alto en el cielo y la sed ardiendo en cada garganta, Takoda comprendió que no llegarían a ninguna parte sin comida y agua. Los niños apenas estaban despiertos y el bebé, ahora en sus brazos, respiraba con dificultad. El guerrero sintió un nuevo peso en el pecho. No era solo responsabilidad, era miedo de perder esas pequeñas vidas, tan inocentes como las de su propio hijo. A lo lejos, el humo revelaba un puesto militar improvisado. Conocía el riesgo, pero la elección era simple: o desafiar a los hombres blancos que tanto odiaba, o ver a los pequeños morir de hambre y sed en el desierto. Con pasos silenciosos, al caer la noche, Takoda se acercó al fuerte, con todos los músculos listos para luchar hasta la última flecha por aquellos a quienes ni siquiera había conocido horas antes. Fue entonces, entre el metálico tintineo de las cadenas y los gritos de las órdenes militares, que un extraño sonido captó su atención. Un grito sordo, humano y adulto. Se dirigió a uno de los cobertizos de madera y, a través de una rendija, vio una escena que lo hizo apretar los puños con furia. Una joven, con un vestido rasgado y los pies descalzos, estaba encadenada a un poste con la cabeza gacha y los ojos cerrados, como si hubiera renunciado a la existencia. Un soldado murmuraba crueles insultos, riéndose de la ceguera que la hacía inútil incluso para servir como es debido. Takoda comprendió sin palabras. Esta mujer había sido vendida, desechada como basura, entregada a la violencia de desconocidos sin nadie que la defendiera. En ese momento, algo en su interior decidió que no solo tomaría comida y agua de ese lugar, sino también la dignidad que le habían arrebatado a esa prisionera. Sin dudarlo, Takoda esperó a que la patrulla se alejara antes de actuar. Con la velocidad de un depredador, se deslizó dentro del cobertizo, cortando las cadenas con su daga con precisión. La joven se estremeció al verlo acercarse, respirando con miedo, sin saber si su toque significaba más dolor o liberación. Cuando susurró suavemente, asegurándole que no le haría daño, Paloma, aún temblando, alzó el rostro hacia él, revelando una mirada vacía, perdida, ciega a la oscuridad que los rodeaba. Takoda
acostumbrado a la brutalidad del mundo, sintió algo inesperado, un nudo en la garganta al comprender que habían dejado a esa mujer allí para morir sin siquiera tener la oportunidad de defenderse. La alzó en brazos, decidido a llevársela consigo, aunque sabía que ahora no solo los soldados lo perseguirían, sino que la muerte misma los acecharía en el desierto. La huida fue un caos de gritos, disparos y cascos golpeando la tierra seca. Takoda, con el bebé atado al pecho con una tela y Paloma apoyada en su hombro, corrió hacia él. Y caballo, donde los niños esperaban aterrorizados. El sonido de las balas rasgando el aire no lo hizo dudar. Cada disparo parecía confirmar la crueldad de los hombres que siempre había odiado. Paloma, confundida, intentó comprender a dónde la llevaban, sin saber siquiera quién era ese extraño que arriesgaba su vida por ella. Cuando finalmente cruzaron las últimas dunas y el silencio invadió el desierto, lloró en silencio, sin saber si era de alivio o de desesperación. Takoda, por su parte, no dijo ni una palabra, pero en el fondo algo en él comenzaba a cambiar. No era solo la venganza lo que lo impulsaba ahora. Por primera vez en años, sintió que salvar a alguien podía ser más poderoso que matar. Al caer la noche sobre el desierto, Takoda montó un pequeño campamento lejos de cualquier sendero donde pudieran encontrarlos. Los niños, exhaustos, durmieron acurrucados, mientras el bebé finalmente se tranquilizó tras beber un poco de agua mezclada con leche que Takoda había conseguido. Paloma permaneció sentada, con las rodillas pegadas al pecho, aún sin saber quién era ese hombre ni a dónde la llevaba. El silencio entre ellos era denso, pero no hostil. Era un silencio cargado de todo lo que habían perdido, de todo lo que les habían arrebatado. Takoda observó atentamente a la mujer, notando las marcas de cuerda en sus muñecas, su rostro sucio, su cabello enmarañado de polvo, y pensó en cuántas veces los invasores habían hecho esto a mujeres inocentes, indígenas o no. Esa noche sintió algo extraño. Un deseo casi insoportable de proteger, no solo de luchar. Paloma finalmente rompió el silencio, con voz baja y temblorosa, preguntando quién era y por qué la había sacado de ese infierno. Takoda no respondió de inmediato, inseguro de poder hablar de sí mismo sin revivir la masacre que lo había destrozado. Simplemente dijo su nombre y que no podía dejarla morir allí. Paloma, aferrada al chal roto sobre sus hombros, se mordió el labio para contener las lágrimas. Por primera vez en años, alguien la había visto como una persona, no como una carga, ni como moneda de cambio, ni como un cuerpo sin valor. Ese simple gesto, rescatándola sin esperar nada a cambio, comenzó a encender en ella una llama que creía muerta. La esperanza de que aún había bondad en el mundo, incluso en el corazón de un hombre marcado por la guerra. El amanecer avanzaba gélido, y el desierto parecía un mar silencioso de sombras. Takoda permanecía despierto, con la mano siempre cerca del hacha, atento a cualquier señal de peligro. El guerrero, acostumbrado a noches solitarias de odio y dolor, ahora sentía el peso del aliento de cada niño a su alrededor. Los niños temblaban incluso dormidos, y él se acercó para cubrirlos con mantas improvisadas, como haría un padre. Paloma, tumbada en la dura arena, oía los leves murmullos y sollozos de la noche, e incluso sin verlo, percibía el cambio de atmósfera en torno a aquel hombre. Había algo salvaje en él, sí, pero también una firmeza protectora, una preocupación que ella nunca había conocido. Cada uno de sus movimientos era seguro, como si, a pesar del dolor que cargaba, hubiera decidido luchar hasta el infierno para que nadie allí volviera a salir herido. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, Takoda se puso de pie y miró a su alrededor, planeando su siguiente movimiento. Sabía que los soldados estarían cazando y que no podían quedarse allí mucho tiempo.
Mientras organizaba sus pocas pertenencias, Paloma se acercó, vacilante, preguntándole si pensaba dejarla en algún pueblo. Takoda la miró fijamente un momento, pensando cómo responder. El mundo había sido demasiado cruel con esa mujer, igual que lo había sido con él. Simplemente había dicho que no la dejaría con nadie que pudiera volver a venderla. Al oír esto, Paloma sintió un nudo en la garganta y le tomó la mano un momento, un gesto pequeño, pero lleno de una confianza que no le había ofrecido a nadie desde la infancia. Takoda no dijo nada, pero en ese toque silencioso nació un nuevo vínculo, frágil, pero más fuerte que cualquier juramento. La mañana avanzaba y el grupo caminaba lentamente por las dunas, bajo un sol que caía a plomo. Takoda llevaba al bebé cerca del pecho y jalaba de la mano a dos de los niños mayores, mientras Paloma, guiada por su voz firme, intentaba seguir el ritmo. Cada paso parecía un desafío, pero algo era diferente ese día. Por primera vez en mucho tiempo, ni ella ni esos niños estaban solos. Takoda, por incluso herida, mostró una paciencia inesperada, deteniéndose cada vez que uno de los niños lloraba o se desplomaba de agotamiento. Paloma, incluso ciega, se acercó para consolar a los pequeños, como si su propio dolor pudiera olvidarse por un momento para cuidarlos. La escena, por simple que fuera, era casi imposible de imaginar para dos seres que solo habían conocido el rechazo y la crueldad. Al mediodía, encontraron un pequeño refugio de piedra donde podían descansar del calor abrasador. Takoda compartió la poca comida que habían robado del fuerte, observando a Paloma mientras intentaba comer despacio, desacostumbrada a la idea de que no se la arrebatarían a la fuerza. El silencio se rompió cuando uno de los niños preguntó si ahora tenían madre y padre. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e inocente, haciendo que Takoda apartara la mirada hacia el horizonte y Paloma se mordiera el labio, sin saber qué decir. Lo cierto era que ninguno de los dos conocía el verdadero significado de la familia. Pero en ese momento, la idea de ser algo el uno para el otro y para esos niños comenzó a crecer, tímida pero poderosa, como un brote que emerge de la árida tierra del desierto. Al atardecer, el viento traía consigo señales de peligro. Huellas frescas de caballos marcaban la arena y Takoda supo que los soldados no habían desistido de la persecución. La tensión crecía en el pequeño grupo. Los niños percibían el miedo en el aire y se aferraban a las piernas de Paloma. Incluso sin verla, ella percibía cada sonido extraño, cada cambio en la respiración del guerrero apache. Takoda evaluó la situación con serenidad. Conocía la región como pocos y decidió tomar una ruta arriesgada, adentrándose en un estrecho cañón donde el paso a caballo sería difícil. Si sobrevivían hasta el anochecer, tendrían otra oportunidad de escapar. Pero también sabía que llevaba una enorme carga. No solo 8 niños indefensos, sino una mujer frágil, marcada por la injusticia, cuya presencia despertaba algo en él que ya no sabía que sentía. Un deseo silencioso de cuidar y proteger. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, el cansancio pesaba sobre todos. Paloma tropezaba con frecuencia, pero no se quejaba. Solo apretaba los labios para contener la fatiga y el miedo. Takoda la observaba en silencio, sobrecogido por la fuerza de esta mujer que, incluso rechazada y herida por la vida, seguía adelante para salvar a niños que ni siquiera eran suyos. En un momento de pausa, la ayudó a sentarse en una roca, ofreciéndole una cantimplora de agua. Paloma le tomó la mano un momento, como si ese simple gesto fuera la primera señal de que alguien realmente se preocupaba por su existencia. Allí, bajo un cielo teñido de naranja y rojo, un hilo invisible se fortaleció entre ellos.
No era amor todavía, sino una conexión inusual, nacida del sufrimiento compartido y la certeza de que, juntos, tal vez, podrían encontrar un destino diferente al que el mundo había intentado imponerles a cada uno. Al caer la noche, Takoda decidió detenerse en una pequeña cueva que conocía de los viajes de su tribu. Era un refugio natural, protegido del viento, donde podían descansar sin dejar rastro visible para los soldados. Los niños, exhaustos, se tumbaron en un rincón, acurrucados para calentarse. Paloma, sentada cerca de la entrada, parecía inquieta, como si el pesado silencio de la noche le trajera amargos recuerdos. Takoda, acostumbrado a largas vigilias en Minas solitario, se sorprendió al encontrarse ahora mirándola más que al desierto. Algo en su interior deseaba que esta mujer nunca más volviera a estar encadenada, que nunca más sintiera la desesperación de ser desechada como un objeto sin valor. Era una promesa silenciosa, hecha solo para sí mismo, pero más fuerte que cualquier juramento que hubiera hecho jamás. Más tarde, mientras el viento silbaba afuera, Paloma habló en voz baja, casi un susurro, como si temiera que la oscuridad misma la juzgara. Contó cómo su padre la había vendido, intercambiado por unas monedas para pagar una deuda. Dijo que su ceguera la había convertido en una carga, una vergüenza para su familia, y que creía que moriría en ese fuerte, olvidada por todos. Takoda, al oír esas palabras, sintió un viejo dolor resurgir en su pecho. El dolor de alguien que también lo había perdido todo por la crueldad de los hombres. Sin pensarlo, se acercó y puso su mano sobre la suya. Paloma no se apartó. Por primera vez, alguien no solo escuchaba su historia, sino que parecía comprenderla de verdad. En ese roce silencioso, dos almas rotas se reconocieron, sin necesidad de palabras para comprender que llevaban heridas muy similares. Al amanecer, Takoda se levantó antes que todos y subió a una colina cercana para contemplar el paisaje. El viento frío le azotó el rostro, trayendo recuerdos del pasado, del día en que regresó a su aldea, y solo encontró cenizas, cadáveres y el silencio de la muerte. Por un instante, pensó en cómo la vida le había arrebatado todo y en cómo la venganza parecía la única razón para seguir respirando. Pero ahora, al contemplar la cueva donde estaban los niños y la mujer que no le debía nada a nadie, sintió algo diferente. Quizás aún había un camino para alejarse de la sangre, aunque no supiera si la merecía. Takoda descendió lentamente, intentando alejar los pensamientos que lo debilitaban. Paloma despertó poco después, sintiendo su presencia a su lado. Le preguntó, casi en un susurro, si tenía a dónde llevarlos, si había algún lugar seguro en el mundo para gente como ellos. Takoda tardó en responder, sabiendo que en aquellos tiempos no existía seguridad para quienes no tenían poder ni valor a los ojos de los hombres. Pero, mirando a esos niños que apenas sabían sonreír y a la mujer que nunca se había sentido protegida, dijo que encontraría un lugar y que nadie los tocaría jamás mientras él viviera. Al oír esto, Paloma se mordió el labio para contener la emoción. Por primera vez en años, creyó que alguien podría cumplir una promesa que le había hecho. El día apenas había comenzado, pero algo invisible ya había cambiado para siempre entre ellos. La soledad que los había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Horas después, continuaron su viaje por el estrecho cañón, un sendero árido y traicionero que requería pasos firmes y cautelosos. Takoda llevaba al bebé en su pecho, mientras los niños mayores caminaban en fila, guiados por su voz. Paloma, siempre cerca, apoyó la mano en el brazo del guerrero para no perderse. El calor del mediodía les quemaba la piel y el polvo fino se les pegaba a la boca, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. Pero ninguno de ellos se quejó. Había un objetivo mayor:
escapar de la oscuridad de su pasado y encontrar un lugar donde simplemente pudieran existir sin miedo. Takoda, con la mente siempre alerta, calculaba cada giro del camino, tratando de evitar emboscadas. Sin embargo, una creciente inquietud crecía en su interior. Sabía que tarde o temprano, el hombre que había abandonado a esos niños podría aparecer para reclamar lo que una vez había despreciado. Durante un descanso, Paloma se sentó en una roca y alzó la cara hacia el viento, sintiendo el calor del sol y el aroma seco de la tierra. Takoda la observó en silencio, notando cómo parecía absorber cada detalle a su alrededor, como si intentara grabar en su memoria lo que no podía ver. Entonces, sin darse cuenta, se sentó a su lado. La conversación surgió de forma natural. Paloma le preguntó cómo sabía cuidar tan bien a los niños. Takoda dudó, pero respondió que antes de la masacre había sido padre. El dolor en su voz era palpable, y Paloma le rozó la mano suavemente, un gesto tímido pero sincero. No había piedad en ese toque, solo comprensión. Fue un momento breve pero poderoso. Dos desconocidos, devastados por pérdidas diferentes, compartiendo un silencio que no los abrumó, sino que curó un poco la herida abierta en cada uno de ellos. El atardecer trajo consigo densas nubes, presagio de una tormenta de arena. Takoda aceleró el paso y condujo al grupo a un antiguo refugio usado por cazadores nómadas. El espacio era pequeño, con paredes de piedra desgastada, pero ofrecía cierta protección del viento que empezaba a soplar con fuerza. Los niños se acurrucaron en un rincón, intentando entrar en calor, y Paloma se sentó cerca de la entrada, escuchando el lejano sonido de un trueno seco en el desierto. Takoda encendió una pequeña fogata, con cuidado de no desviar la atención del humo, y distribuyó la poca comida que quedaba. Ese simple momento, sin prisas, sin gritos, sin miedo inmediato, parecía un regalo excepcional en sus vidas marcadas por el abandono y el dolor. Mientras la tormenta se avecinaba, Paloma rompió el silencio, preguntándole por qué había decidido salvar a los niños, a pesar de tanta rabia en su corazón. Takoda tardó en responder. Su mirada, fija en las llamas, reflejaba recuerdos que había podido enterrar. Solo dijo que ya había perdido a sus propios hijos y que no soportaba oír el llanto de otro niño desvanecerse en el viento sin nadie que lo ayudara. Paloma respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta. Comprendió, sin necesidad de más palabras, que este hombre, considerado salvaje y peligroso por tantos, albergaba un corazón capaz de amar más que nadie que hubiera conocido en el mundo civilizado. En ese instante, una semilla de amor verdadero germinó, tímida pero viva, entre dos almas que el destino parecía haber unido. La noche cayó pesadamente, trayendo consigo un frío cortante que contrastaba con el calor abrasador del día. Los niños dormían acurrucados, buscando calor el uno en el otro, mientras Takoda permanecía despierto, observando el desierto a través de la abertura del refugio. Paloma, también incapaz de dormir, escuchaba los sonidos a su alrededor, el crepitar del fuego, el viento silbando entre las rocas, la respiración de los niños. En un momento dado, preguntó en voz baja si Takoda creía que podrían escapar para siempre de los hombres que los perseguían. Él no respondió de inmediato, sabiendo que la verdad era dura. En ese mundo, la paz era un privilegio poco común. Aún así, mirándola, decidió ofrecerle la única certeza que tenía. Mientras él respirara, nadie la tocaría a ella ni a los niños. Sus firmes palabras parecían tener más peso que cualquier promesa que le hubiera hecho a Paloma. Unas horas después, cuando el viento amainó, Paloma se acercó a Takoda. Sin ver su rostro, solo sintiendo su proximidad, le dijo que nunca había conocido a un hombre capaz de arriesgar su vida por alguien que no le debía nada. Su voz temblaba, no de miedo,
sino de algo nuevo, una emoción extraña y poderosa a la vez. Takoda escuchó en silencio, sintiendo una extraña calidez crecer en su pecho, una sensación que no era dolor ni odio. Por un momento pensó en su esposa perdida y en el hijo que nunca pudo proteger. Entonces, al mirar a esta mujer que el mundo había descartado tantas veces, comprendió que tal vez aún había espacio para un nuevo comienzo, aunque fuera incierto, aunque fuera peligroso, aunque naciera en medio de la tragedia. Al asomar la primera luz del día, Takoda decidió que era hora de seguir adelante antes de que los soldados reanudaran la búsqueda. El grupo caminaba en silencio. Solo el sonido de pasos en la arena y el llanto ocasional de un bebé rompían la quietud del desierto. El viento traía un frío impenetrante, pero también el lejano olor a humo, señal de que alguien, quizás cazadores o patrullas, estaba cerca. Takoda mantenía la mano firme en el mango de su hacha, preparado para cualquier emboscada, mientras sus pensamientos se entremezclaban entre la necesidad de sobrevivir y la extraña sensación de no estar solo después de tanto tiempo. Por primera vez en años, tenía algo que perder, además de su propia vida. A mitad de camino, se detuvieron a la orilla de un río poco profundo para beber y descansar. Paloma, arrodillada junto al agua, le pidió a Takoda que le describiera el paisaje. Al principio, él no entendió por qué, pero pronto comprendió la importancia de su petición. Era la única forma en que ella podía ver el mundo que la rodeaba. Con palabras sencillas, describió el cielo azul, las montañas lejanas, la luz del sol reflejándose en las rocas del río. Mientras escuchaba, Paloma sonrió de una manera que él nunca antes había visto, como si por un instante no hubiera dolor, ni un pasado cruel, solo el presente compartido con alguien que la veía como algo más que una carga. Takoda sintió que se le encogía el corazón ante esa expresión sincera y se dio cuenta de que, sin quererlo, esa sonrisa se había convertido en algo por lo que valía la pena luchar hasta el final. Poco después de reanudar la marcha, un grupo de jinetes apareció a lo lejos, levantando una nube de polvo en el horizonte. Takoda reconoció de inmediato la formación militar y un instinto ancestral se apoderó de ellos: proteger a toda costa. Rápidamente condujo a los niños a un pequeño barranco oculto entre las rocas y les indicó silencio absoluto. Paloma, percibiendo la tensión, le tomó la mano, buscando una seguridad que nunca antes había sentido. La mirada de Takoda, incluso llena de rabia hacia el enemigo, transmitía una silenciosa promesa de que no permitiría que nadie los tocara. La respiración del grupo era agitada. Cada segundo de espera era como un golpe en el pecho, hasta que el sonido de los cascos finalmente se apagó, dejando solo el eco de la amenaza. Cuando estuvieron seguros de estar a salvo, Paloma preguntó si la persecución terminaría alguna vez. Takoda no podía mentir. Dijo que mientras hombres como Jacob Granger gobernaran con odio y desprecio por los inocentes, siempre estarían en peligro. Paloma bajó la cabeza, sintiendo el peso de la verdad, pero también una extraña fuerza que crecía en su interior. Por primera vez, no solo quería sobrevivir, quería luchar. Quería un futuro donde nadie fuera tratado como ella, como esos niños. Takoda percibió esta silenciosa determinación y se asombró de su valentía. Era una llama pequeña, pero capaz de incendiar todo el desierto si se le daba la oportunidad de crecer. El día avanzaba y el hambre empezaba a agobiar sus cuerpos cansados. Takoda decidió arriesgarse y guiar al grupo a un antiguo puesto militar abandonado, donde podrían encontrar algunos restos de provisiones. El lugar, lleno de silencio, les traía amargos recuerdos de batallas pasadas. Takoda entró primero, con la mirada atenta a cualquier señal de peligro, mientras Paloma y los niños esperaban afuera. Buscó por todos lados hasta encontrar un saco de harina mohosa y algunas carnes saladas, endurecidas por el tiempo.
pero aún comestibles. Al regresar, compartió lo poco que tenía sin tomar nada para sí. Paloma notó el gesto y, sin decir palabra, le acercó un poco de comida, instándolo a comer. Fue un acto simple, pero Takoda sintió algo diferente en su corazón. La sensación de ser visto, cuidado, después de años de vivir solo para el dolor y la venganza. Después de comer, se sentaron juntos bajo la precaria sombra del poste. El silencio reinó durante largos minutos, hasta que Paloma, en voz baja, le preguntó a Takoda si alguna vez había amado a alguien lo suficiente como para dar su vida. Él la miró con una mirada profunda, recordando a su esposa perdida, y respondió que había amado tanto que el mundo parecía no tener sentido sin ella. Paloma juntó las manos, sintiendo una extraña calidez subirle al pecho, como si esas palabras hubieran penetrado un muro invisible que había mantenido para protegerse. En ese momento, comprendió que, a pesar de todo el dolor, aún había espacio para el amor, incluso si ese amor provenía del lugar más inesperado del mundo. El corazón de un guerrero apache, marcado por pérdidas tan profundas como la suya. Al caer la noche, Takoda decidió que no podían quedarse mucho tiempo en ese puesto, pues las huellas podrían delatar su presencia. Tomó a los niños en brazos, uno por uno, ayudando al más pequeño a subir al caballo, mientras Paloma caminaba a su lado, guiada por su voz. La luna llena iluminó el camino, y por un instante, el desierto pareció menos hostil. Aún así, Takoda mantuvo los sentidos alerta, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, como una armadura invisible. Cada sonido lejano podía significar peligro. Cada sombra proyectada en la arena parecía un enemigo potencial. Pero en el fondo algo comenzaba a cambiar. En lugar de sentir solo la carga de escapar, presentía un propósito mayor, que quizás no era demasiado tarde para reconstruir algo parecido a una familia. Mientras caminaban bajo las estrellas, Paloma le preguntó a Takoda cómo eran las canciones de su pueblo. A él le pareció extraña la pregunta, pero respondió describiendo melodías que hablaban del viento, las montañas y los espíritus de sus antepasados. A petición suya, comenzó a cantar, suavemente, una canción antigua, triste pero poderosa. Paloma escuchó en silencio, dejando que esa voz profunda y firme llenara el vacío que llevaba dentro. Por primera vez desde que sus padres la vendieron, sintió que el mundo no estaba completamente en su contra. En ese momento, bajo el inmenso cielo del desierto, dos corazones rotos latieron al unísono, sin promesas de futuro, pero con la extraña certeza de que el dolor ya no era tan solitario. Al amanecer, Takoda condujo al grupo a un pequeño cañón, donde arroyos subterráneos mantenían viva la vegetación incluso en medio del árido desierto. Allí podían beber agua fresca y descansar, protegidos por paredes rocosas que ocultaban su presencia. Los niños jugaban en silencio, exhaustos pero aliviados de estar lejos del peligro inmediato. Paloma, sentada en una roca lisa, se mojó la cara y sintió el agua fresca correr por su piel. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía un momento de paz. Takoda observaba desde la distancia, con el pecho encogido, reconociendo en esa mujer una fuerza que no esperaba encontrar. Incluso ciega, incluso herida por la vida, seguía buscando la belleza en las pequeñas cosas. Durante el descanso, Paloma le preguntó a Takoda si creía que alguien como ella podría ser amado de verdad, sin ser usado ni rechazado. La pregunta lo impactó profundamente, pues resonaba con algo que él mismo se había preguntado muchas veces tras perderlo todo. Sin dudarlo, se arrodilló ante ella y le dijo que el amor verdadero no ve debilidades ni culpas, solo reconoce el alma de quien lo ve. Paloma sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, no de tristeza, sino de escuchar finalmente algo que le devolvía la esperanza. Takoda, sin darse cuenta,
Le apretó la mano con fuerza, como prometiéndole en silencio que mientras viviera nunca más sería una carga. El respiro duró poco. Antes del mediodía, el lejano sonido de cascos resonó por el cañón, devolviendo la tensión que parecía haberse aliviado. Takoda ordenó silencio con un gesto firme y condujo al grupo a una estrecha grieta entre las rocas donde podrían esconderse. Los corazones de los niños latían con fuerza y Paloma se aferró a los dedos de Takoda como si su vida dependiera de esa conexión. Esperaron en absoluto silencio mientras el polvo levantado por los caballos se acercaba, flotando en el aire como una amenaza invisible. Takoda mantuvo la mano en su arma, respirando con calma, listo para luchar si era necesario. Aquellos minutos se hicieron eternos, hasta que finalmente los sonidos comenzaron a desvanecerse, dejando solo el eco distante del peligro. Cuando volvió la calma, Paloma seguía temblando. Takoda se acercó y, sin decir palabra, le puso la mano en el hombro, firme y reconfortante. Fue un gesto sencillo, pero la hizo sentir segura como nunca antes. No podía explicar por qué confiaba en él, un hombre al que conocía desde hacía tan poco tiempo. Pero había algo en Takoda que decía la verdad, algo que contrastaba con todos los que la habían traicionado antes. La miró un instante y, sin decir palabra, ella comprendió. Mientras él estuviera allí, nadie la trataría como un objeto desechable. Por primera vez en muchos años, Paloma creyó que podía sobrevivir, y más que eso, que podía vivir de verdad. Al anochecer, Takoda se dio cuenta de que no lograrían atravesar el desierto sin provisiones adecuadas. Pensando en la seguridad de los niños y Paloma, decidió arriesgarse y dirigirse a una aldea cercana en busca de comida y agua. Antes de partir, le hizo prometer a Paloma que se escondería con los niños en la grieta del cañón hasta que regresara. Ella le apretó la mano con fuerza, con el miedo grabado en el rostro, pero no lo cuestionó. Sabía que ese hombre, incluso marcado por el dolor, era su única oportunidad de ver el día siguiente. Takoda se marchó con pasos silenciosos, desapareciendo en el polvo de la noche, con el corazón dividido entre su instinto guerrero y el peso de convertirse en protector. Mientras esperaba, Paloma intentaba calmar a los pequeños, tarareando una suave melodía que le recordaba vagamente su infancia antes de que todo se convirtiera en oscuridad y rechazo. El bebé, que hasta entonces había llorado sin parar, se durmió en sus brazos, sola en esa creciente oscuridad, rodeada de niños que no eran suyos. Paloma sintió una extraña sensación crecer en su interior, una mezcla de miedo, coraje y algo parecido a la esperanza. Por primera vez desde que la vendieron, no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que aún podría tener si sobrevivían a la noche. Takoda regresó horas después, cargando un saco con harina, carne seca y un odre de agua. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y tenía marcas de forcejeo en los brazos, pero no dijo ni una palabra sobre lo que había soportado para conseguir esos suministros. Simplemente se acercó a Paloma, le entregó una cantimplora y la observó mientras bebía, aliviado de verla a salvo. Los niños se apresuraron alegremente ante la promesa de comida, y por primera vez, desde que comenzó la huida, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Takoda. Este grupo de almas heridas comenzaba a sentirse como una familia improvisada, unida por la necesidad, pero también por un vínculo invisible que se fortalecía con cada hora que pasaban juntos. Cuando todos habían comido y se disponían a descansar, Takoda se sentó a cierta distancia, con la mirada fija en las estrellas. Paloma, sintiendo algo inexplicable, se acercó, preguntó si creía que el destino podía cambiar. El guerrero tardó un rato en responder, pensando en las pérdidas que habían marcado su vida. Finalmente, dijo que quizá el destino no cambiaba solo,
pero que a veces alguien aparecía para darle una nueva razón para luchar. Paloma guardó silencio, con sus palabras grabadas en el corazón. En ese momento, sentada a su lado bajo el cielo del desierto, sintió que había encontrado más que un protector. Había encontrado a un hombre capaz de devolverle la fe en la vida. El amanecer avanzaba lentamente, y el desierto parecía suspendido entre el silencio y la amenaza de nuevos peligros. Takoda permanecía despierto, atento a cada sonido a su alrededor, listo para reaccionar. Cada vez que miraba a Paloma y a los niños dormidos, acurrucados junto al fuego tenue, sentía un nudo en la garganta. Hacía años que no se sentía responsable de nadie, desde que le arrebataron a su propia familia. Ahora, incluso sin entender por qué, esa mujer y esos niños se habían convertido en su nuevo propósito, una carga que llevaba no por obligación, sino por elección propia. Justo antes del amanecer, Paloma despertó de una pesadilla, asfixiada por los recuerdos del día en que la vendieron como una carga inútil. Takoda oyó sus suaves sollozos y se acercó. Sin pedirle permiso, se sentó a su lado y le ofreció la mano. Paloma la apretó con fuerza, como si necesitara algo real para creer que no estaba sola. No dijo nada, pero su pesado silencio contenía una promesa. Mientras él estuviera allí, nadie la haría llorar así otra vez. En ese momento, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, nació un profundo vínculo, sellado no con palabras, sino con el simple acto de compartir su dolor. Con el sol ya asomando en el horizonte, Takoda decidió dirigirse al norte, donde creía que había un pequeño refugio apache abandonado, un lugar donde podrían esconderse unos días. El viaje sería largo y peligroso, pero sabía que no podrían permanecer mucho tiempo en la misma región, pues los soldados seguramente seguirían sus pasos. Paloma, incluso cansada, no cuestionó su decisión. Confiaba en este hombre de pocas palabras, como si cada decisión suya fuera un escudo contra el mundo cruel que siempre la había lastimado. Los niños, aunque asustados, lo siguieron en silencio, sintiendo que Takoda era su única esperanza. En el camino, el calor del desierto castigaba sus cuerpos, convirtiendo cada paso en una prueba de resistencia. Paloma, ciega, sentía los pies arder en la arena y el viento seco le azotaba el rostro, pero no se quejó. Takoda, atento a cualquier signo de debilidad, le ofreció agua al notar que su respiración se entrecortaba, la ayudó a subir las rocas más empinadas y la guió con firmeza en el brazo. En silencio, Paloma sintió algo nuevo en su interior, una extraña fuerza emergiendo donde antes solo había dolor. Quizás no era solo supervivencia, quizás era el comienzo de algo más grande, algo que cambiaría para siempre el curso de su vida. Al mediodía, el sol parecía brillar sobre el desierto. Takoda se detuvo en un promontorio rocoso que ofrecía algo de sombra. Ayudó a los niños a acomodarse, compartió la poca comida y agua que les quedaba y se sentó junto a Paloma, quien respiraba con dificultad por el calor. El guerrero observaba atentamente a los niños, intentando ocultar su preocupación por la falta de recursos. No podía mostrar miedo, sabiendo que todos dependían de su fuerza para seguir adelante. Sin embargo, en 1900, su interior, el recuerdo de otros días de hambre y desesperación con su propia familia, le carcomía el alma. Se juró a sí mismo que no permitiría que la historia se repitiera. Mientras descansaban, Paloma le pidió a Takoda que describiera el lugar al que se dirigían. Habló del refugio apache, un valle estrecho rodeado de colinas, donde el agua brotaba de un manantial oculto y los árboles ofrecían protección contra el sol. Al oír esa descripción, Paloma imaginó por primera vez un lugar donde podría sentirse libre, lejos de rejas y humillación. Sus ojos ciegos se humedecieron y sonrió levemente, algo inusual desde que dejó la casa de sus padres.
Takoda, al ver esa tímida sonrisa, sintió una opresión en el pecho. Comprendió que, incluso en medio del dolor, esta mujer llevaba una luz que ni la peor crueldad había podido apagar. Al reanudar la marcha, la fatiga parecía arreciar con cada paso, pero nadie se atrevió a detenerse hasta llegar a un lugar seguro. Takoda caminaba delante, atento a cualquier señal de persecución, mientras Paloma sujetaba con fuerza la mano de la niña menor para que no se quedara atrás. De vez en cuando, echaba rápidas miradas hacia atrás, asegurándose de que todos estuvieran cerca. El desierto implacable parecía a punto de engullir al pequeño grupo, pero había algo invisible que los mantenía unidos. La frágil pero viva esperanza de que esta pesadilla pudiera terminar. Paloma, aún sin ver el camino, confiaba en los pasos de Takoda como si fuera un faro en la oscuridad. A última hora de la tarde divisaron un pequeño grupo de árboles a lo lejos, señal de que el agua podría estar cerca. Takoda aceleró el paso y al llegar encontraron un riachuelo que corría entre las rocas. Los niños corrieron sedientos a beber y Paloma se arrodilló, sintiendo el agua fresca escurrirse entre sus dedos. Takoda observó la escena en silencio, con una extraña paz invadiendo su corazón cansado. Por primera vez en años, sintió que no solo luchaba contra fantasmas del pasado, sino que también construía algo nuevo. Junto a aquella mujer ciega y aquellos niños abandonados, empezó a creer que quizás el destino le daría una segunda oportunidad. Al caer la noche, Takoda decidió encender una pequeña fogata, lo justo para calentar a los niños y cocinar un poco de la carne seca que quedaba. El grupo se reunió alrededor de las llamas buscando no solo calor, sino también algo de alivio tras el duro día. Paloma, sentada junto a Takoda, oyó el crepitar de la leña y sintió el calor en el rostro, recordando cuando, de niña, soñaba con tener una familia de verdad, alguien que la protegiera sin pedir nada a cambio. Ese simple momento, compartido con desconocidos, fue más que cualquier hogar que hubiera conocido. Mientras los niños se dormían uno a uno, Takoda permanecía vigilante, con la mirada fija en la oscuridad del desierto, pero de vez en cuando su mirada volvía a Paloma. Había algo en esa mujer que lo conmovía, algo que trascendía su instinto de protegerla. Ella había sufrido tanto como él, y aún así aún podía sonreírles a los niños, aún tenía ternura en sus manos mientras calmaba a la bebé. Takoda sintió una extraña calidez crecer en su interior, una sensación que no había sentido desde antes de la masacre que lo había arrebatado todo. En esa noche silenciosa, sin necesidad de palabras, comprendió que esa mujer ya estaba empezando a cambiar su vida. Antes del amanecer, un lejano sonido de cascos despertó a Takoda de inmediato. Su instinto guerrero le advirtió que no era un sonido nocturno cualquiera. Con un gesto rápido, ordenó a Paloma que reuniera a los niños en un refugio improvisado entre las rocas. Él mismo tomó su arco y se apostó en silencio, esperando. Unos minutos después, figuras se movieron en la distancia. 3 jinetes, soldados buscando fugitivos. El corazón de Takoda se aceleró, no por miedo, sino por la certeza de que si los descubrían, nada podría protegerlos. Cada músculo de su cuerpo se tensó, listo para luchar si era necesario, incluso solo. Paloma, temblando en la oscuridad, aferró las manos de los niños para que guardaran silencio. Sentía la tensión en el aire, como si el desierto mismo contuviera la respiración. El sonido de los caballos se desvaneció, alejándose lentamente hasta desaparecer en el horizonte. Takoda solo relajó los hombros tras largos minutos de espera, volviendo a su lado. Al verlo acercarse ileso, Paloma dejó escapar un tembloroso suspiro de alivio. Ese momento le hizo comprender algo que ya había empezado a saber en el fondo. Su vida,
y la de los niños ahora dependían por completo de ese hombre y extrañamente no tenía miedo. Por primera vez, confiarse a la protección de alguien no se sintió como una condena, sino como una oportunidad de vivir. Con la amenaza momentáneamente disipada, Takoda decidió que tendrían que cambiar de ruta para evitar cualquier persecución. El sendero alternativo era más difícil, con laderas empinadas y valles estrechos, pero aumentaba sus posibilidades de supervivencia. Explicó el plan brevemente, con voz firme, mientras ayudaba a los niños a ponerse de pie. Paloma asintió sin dudar. No importaba lo difícil del camino. Si él era quien los guiaba, ella iría. Una extraña confianza crecía, un vínculo que no necesitaba promesas para existir. La caminata de ese día fue dura. El sol caía a plomo, le dolían los pies y el agua parecía evaporarse antes de que pudiera tragarla. Aún así, Takoda no dejó a nadie atrás, regresando repetidamente para apoyar a Paloma o cargar a la niña pequeña en brazos. En medio de su agotamiento, Paloma comenzó a sentir algo inesperado: seguridad. Por primera vez, alguien no la veía como una carga, no la culpaba por su fragilidad, no la cambiaba por algo más útil. Cada gesto silencioso de Takoda, cada mirada atenta, reescribía lentamente la historia del dolor que cargaba. Y sin darse cuenta, un nuevo sentimiento comenzó a florecer entre ellas, incluso en ese ambiente de polvo y miedo. A última hora de la tarde, cuando el calor empezaba a bajar, Takoda encontró una cueva parcialmente oculta por arbustos secos. Era un refugio seguro, protegido del viento e invisible a distancia. Condujo al grupo al interior, asegurándose de que no hubiera señales de animales peligrosos. Paloma entró lentamente, sintiendo la brisa fresca y el suelo de piedra bajo sus pies, aliviada de finalmente tener un lugar donde descansar. Los niños se acomodaron rápidamente, exhaustos por la larga marcha. Takoda, sin embargo, permaneció alerta, rodeando la entrada, con los sentidos alerta ante cualquier enemigo que se acercara. Cuando todo parecía tranquilo, Paloma se acercó a él con vacilación. En voz baja, casi un susurro, le preguntó por qué había decidido ayudar a niños que ni siquiera conocía y a una mujer que solo le había traído problemas. Takoda tardó un rato en responder, mirando el horizonte lejano a través de la abertura de la cueva. Finalmente, con tono grave, dijo que había perdido a una familia y que no soportaba que la historia se repitiera con gente inocente. Paloma guardó silencio un momento, sintiendo el eco de sus palabras en lo profundo de su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, creyó que alguien podía estar a su lado sin esperar nada a cambio. Esa noche, la luna iluminó parcialmente la entrada de la cueva, proyectando suaves sombras sobre las paredes rocosas. Takoda se sentó cerca de la entrada, con el arco al alcance, mientras Paloma intentaba adormecer a los niños. El silencio solo lo rompía el viento del desierto que soplaba afuera. Cuando todos los niños finalmente se durmieron, Paloma, aún despierta, oyó el profundo suspiro de Takoda, como si llevara una carga insoportable. Con cautela, se acercó y se sentó a su lado sin decir nada, simplemente compartiendo ese momento de quietud. Y por primera vez, él no se apartó. Takoda miró a Paloma, notando cómo la luz de la luna realzaba la dulzura de su rostro cansado. Reflexionó sobre lo absurdo de la situación. Un guerrero apache, marcado por el odio, sentado junto a la hija de un enemigo, sintiendo algo que no comprendía. El dolor de la pérdida aún lo quemaba, pero había algo en Paloma que calmaba la tormenta. Cuando ella, con un gesto tímido, le puso la mano en el brazo para agradecerle todo lo que había hecho, Takoda sintió una extraña calidez, una sensación olvidada hacía mucho tiempo, la esperanza de que la vida aún pudiera ofrecer algo más allá del sufrimiento. Al amanecer,
Takoda fue el primero en levantarse, silencioso como siempre, observando los alrededores de la cueva antes de llamar al grupo para que partiera. El cielo aún estaba teñido de tonos anaranjados y el aire matutino era fresco, brindando un breve respiro antes de que el sol implacable dominara el día. Ayudó a Paloma a sortear las rocas, sujetándole la mano con firmeza y cuidado, un simple gesto que le aceleró el corazón. Los niños, incluso cansados, parecían confiar ciegamente en él, siguiendo cada paso sin cuestionarlo. Había algo en la presencia de Takoda que inspiraba seguridad, como si nadie pudiera tocarlos mientras él estuviera presente. Durante el paseo, Paloma rompió el silencio, revelando que nunca antes había sentido la sensación de estar protegida sin ser vista como una carga o moneda de cambio. Takoda escuchó sin interrumpir, cada palabra despertando recuerdos de su propio dolor. Cuando finalmente respondió, su voz tenía un tono firme pero melancólico. Nadie merece morir, ni siquiera cuando el mundo insiste en lo contrario. Estas palabras, sencillas y crudas, quedaron grabadas en la mente de Paloma, como si fueran el comienzo de una nueva vida. Allí, entre el polvo del desierto y la incertidumbre del futuro, nació un vínculo que ninguna violencia podría deshacer. Al mediodía, el calor se volvió insoportable, obligando al grupo a detenerse bajo la escasa sombra de una formación rocosa. Takoda compartió la poca agua que les quedaba, sin beber un sorbo hasta que los niños y Paloma se saciaron. Paloma notó el gesto y sintió un nudo en la garganta. Era extraño ver a un hombre dispuesto a sacrificarse por personas que apenas conocía. Su corazón, acostumbrado al rechazo y la crueldad, apenas sabía cómo manejar un cuidado tan silencioso. Mientras bebía, le temblaban las manos y se preguntó si alguna vez podría recompensar a este guerrero por lo que hacía por ellos. Takoda observaba el horizonte, siempre alerta, cuando uno de los niños, el más pequeño, se acercó y le tomó la mano. Fue un gesto simple, casi tímido, pero le trajo recuerdos de su propio hijo perdido. Por un instante, el peso del dolor lo aplastó, pero pronto se transformó en una silenciosa determinación. Sabía que no podía recuperar a su hijo, pero podía salvar las vidas que el destino había condenado. Paloma notó el cambio en su mirada, un brillo que mezclaba tristeza y promesa, y sintió que este hombre cargaba con una carga que ningún corazón debería soportar solo. Ponerse el sol en el horizonte, Takoda encontró un pequeño arroyo escondido entre arbustos secos, un regalo excepcional en medio del árido desierto. Llevó a los niños allí para beber y lavarse la cara, mientras Paloma se sentaba a la orilla del agua, sintiendo la ligera brisa que suavizaba el calor del día. Por primera vez desde su huida, un extraño silencio se apoderó del grupo. No miedo ni tensión, sino un breve instante de paz. Takoda la observaba desde lejos, viendo cómo, incluso ciega y marcada por el abandono, parecía conectar con ese lugar como si fuera parte de él, algo que él mismo siempre había sentido con la tierra. Después de atender a los niños, Takoda se acercó a Paloma y le ofreció una fruta silvestre que había encontrado. Ella sonrió agradecida y por un instante sus dedos se rozaron al pasarle la comida. Fue un contacto breve, pero suficiente para despertar algo en ambos. Takoda apartó la mirada, sintiendo el corazón latir con fuerza, como no lo hacía desde antes de la masacre. Paloma, por su parte, sintió una nueva calidez en el pecho, una sensación extraña y abrumadora que nació allí, en medio de su huida, en un día que debería haber estado lleno de dolor, pero que ya empezaba a cambiarlo todo. Al caer la noche, Takoda decidió que era más seguro continuar su viaje al amparo de la oscuridad, evitando las patrullas que rondaban la zona. Los niños, aunque cansados, continuaron sin quejarse, confiando plenamente en el guerrero silencioso. Paloma, apoyada
En su brazo caminaba con cautela, guiada por su firme guía. Cada vez que tropezaba, él la sostenía con ternura, como si fuera un tesoro. En medio de la oscuridad, un vínculo invisible parecía fortalecerse entre ellos, algo que no necesitaba palabras para existir. Horas después, se detuvieron a descansar cerca de un árbol antiguo y nudoso que ofrecía poca protección, pero era el mejor refugio disponible. Takoda encendió una pequeña fogata con ramas secas, y el resplandor anaranjado iluminó sus rasgos marcados por el sufrimiento. Paloma lo observó en silencio, imaginando las batallas que debió haber enfrentado para tener una mirada tan profunda y triste. Cuando se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente dejando que su presencia hablara con más fuerza, Paloma sintió una extraña necesidad de tomar su mano. Por primera vez en años, no se sintió invisible, y ese simple gesto pareció cambiarlo todo en su interior. El viento soplaba fuerte esa mañana, avivando el humo de la pequeña fogata y trayendo consigo el aullido lejano de los coyotes. Los niños dormían acurrucados, buscando calor el uno en el otro, mientras Paloma, aún exhausta, permanecía despierta, escuchando los pasos firmes de Takoda rondando el campamento. Cada sonido en la oscuridad la hacía estremecer, pero el simple hecho de saber que él estaba allí, observando, era suficiente para evitar que el miedo la invadiera. Se sentía protegida como nunca antes, algo que parecía imposible después de todo lo que había pasado. Cuando Takoda por fin se sentó a su lado, con la mirada fija en el horizonte, Paloma aventuró una pregunta silenciosa, casi un susurro. ¿Siempre llevas el peso del mundo así? No respondió de inmediato, como si esas palabras hubieran tocado una fibra sensible que prefería mantener enterrada. Tras un largo silencio, simplemente dijo que ya lo había perdido todo una vez, y que ahora no podía permitirse perder nada inocente de nuevo. Paloma sintió una opresión en el pecho, como si compartiera un poco de su dolor, y comprendió, sin que él necesitara explicaciones, que este viaje no era solo para salvarlos, sino también para intentar salvarse a sí mismo. Al amanecer, el grupo reanudó la marcha, esta vez a paso más rápido, pues Takoda presentía que los soldados podrían estar siguiéndonos. El sol se alzaba rojo en el horizonte, tiñendo el polvo del desierto y recordando a todos que la seguridad aún estaba lejos. A Paloma le dolían los pies, le temblaban las piernas, pero soltó la mano firme que la guiaba. Había una fuerza silenciosa en ese contacto, la certeza de que mientras él estuviera allí, ningún mal se atrevería a tocarlos. Los niños, incluso hambrientos, caminaban sin llorar, como si la presencia del Apache fuera un escudo contra toda desgracia. Poco antes del mediodía, encontraron un afloramiento rocoso con pequeñas cuevas que les servirían de refugio del calor abrasador. Takoda entró primero, examinando cada rincón antes de dejar descansar a Paloma y a los niños. Una vez que todos se acomodaron, permaneció en la entrada, con la mirada alerta y el cuerpo tenso, como si cualquier descuido pudiera ser fatal. Paloma, al notarlo, se acercó lentamente y sin saber muy bien por qué, le tocó el hombro, pidiéndole que también descansara un poco. Takoda la miró un instante, y en esa breve mirada hubo algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Un vínculo invisible que crecía, frágil pero imposible de ignorar. Durante la pausa, Paloma intentó charlar un poco, quizás para aliviar el peso del silencio que siempre los separaba. Le preguntó a Takoda si tenía familia en algún lugar, si alguien lo esperaba. La pregunta pareció tocar la fibra sensible, pues él apartó la mirada y tardó un rato en responder. Cuando por fin habló, su voz era baja, llena de dolor contenido. Se han ido. Hombres uniformados decidieron que mi gente no tenía derecho a vivir. Paloma sintió que se le encogía el corazón, como si su dolor hubiera penetrado el
espacio entre ellos y se hubiera alojado en ella. No sabía qué decir, pero en ese momento deseó tener el poder de borrar cada herida de ese hombre que llevaba tanto solo. El momento fue interrumpido por el débil llanto de uno de los niños, un bebé que parecía más frágil con cada hora que pasaba. Takoda rápidamente tomó al pequeño en brazos, meciéndolo suavemente, y le ofreció la última gota de agua de la cantimplora para humedecerle los labios. Paloma observó la escena con lágrimas en los ojos. Este hombre, que tenía todas las razones para odiar al mundo, mostró un cariño inesperado, como si proteger vidas fuera su única forma de desafiar el cruel destino que le había impuesto. Y, por primera vez desde que todo empezó, sintió que quizás ese día no se trataba solo de dolor, sino del comienzo de algo que podría cambiar para siempre a todos los presentes. Al ponerse el sol en el horizonte, Takoda decidió que era hora de continuar su viaje, aunque el cansancio de todos era evidente. El desierto se volvía más peligroso al anochecer, pero sabía que la oscuridad también ofrecía una mejor oportunidad de escapar de posibles perseguidores. Paloma, apoyada en su brazo, sentía el dolor en todos sus músculos, pero no se quejó. Había algo en esta travesía, en este esfuerzo compartido, que la hacía sentir viva por primera vez en años. Takoda, a su vez, notó la determinación en cada paso y se preguntó de dónde provenía tanta fuerza en una mujer a la que el mundo había intentado destruir tantas veces. La luna ya brillaba cuando llegaron a una llanura silenciosa, interrumpida solo por el lejano canto de los búhos. Takoda eligió un lugar alto para acampar, asegurándose de poder detectar cualquier movimiento. Los niños se acurrucaron junto al fuego, exhaustos, mientras Paloma se sentaba a su lado, escuchando el crujido de la leña seca. Fue entonces cuando Takoda, tras largos minutos de silencio, dijo algo que la conmovió profundamente. Hoy, por un instante, olvidé la guerra que llevaba dentro. Paloma sintió una calidez sin precedentes en el pecho, una mezcla de esperanza y cariño que parecía desafiar la oscuridad de aquel desierto. No dijo nada, solo le tomó la mano suavemente, y por primera vez él no se apartó. El amanecer siguiente trajo un viento frío, con una fina capa de polvo que irritaba los ojos y dificultaba la respiración. Takoda se despertó antes que todos, como siempre, y observó el horizonte, intentando descifrar las señales del desierto. Sabía que no podrían detenerse mucho tiempo, pues cada hora los acercaba a un posible cerco enemigo. Cuando Paloma despertó, sintió el peso de esa tensión en el aire, pero también notó la forma en que la miraba, no solo para guiarla, sino como si temiera perderla en cualquier momento. Era una mirada que reconfortaba algo en su interior, incluso en medio de la incertidumbre. Poco después, Takoda preparó a los niños para otra etapa de su escape. Dividió un pequeño trozo de carne seca, dándoles la mayor parte y quedándose casi sin nada para él. Paloma, al notarlo, insistió en que comiera al menos un poco. Él simplemente asintió y dijo con firmeza: «Primero, los inocentes». La frase se le quedó grabada, prueba de que este guerrero, visto por el mundo como salvaje o enemigo, poseía más humanidad que todos los hombres que habían tocado su vida hasta entonces. Y mientras caminaban de nuevo bajo el sol naciente, un nuevo sentimiento creció entre ellos. Una mezcla de respeto, admiración y algo más profundo, incontenible. El día transcurría bajo un calor sofocante y cada paso parecía agotar las últimas fuerzas del grupo. Los niños caminaban en silencio, agobiados por el cansancio, y Paloma sentía los pies arder dentro de sus gastados zapatos, pero no se atrevió a pedir que se detuvieran. Takoda, percibiendo el cansancio colectivo, decidió guiarlos hasta el cauce de un pequeño río seco donde unas rocas ofrecían sombra. Mientras los niños se tumbaban en la arena,
Él avanzó un poco más, buscando cualquier rastro de agua, por mínimo que fuera. Paloma lo vio irse, con un miedo irracional a que no regresara, como si ese hombre ya fuera el único hilo que la conectaba con la vida. Minutos después, Takoda regresó con el rostro serio, cargando una pequeña bolsa improvisada de agua que había logrado filtrar de un agujero en el suelo. Era pequeña, pero suficiente para mojarles la boca a los niños y calmar su sed. Paloma, al ver este gesto, sintió un nudo en la garganta. Estaba ante un hombre que lo había perdido todo, que tenía toda la razón para ser duro y cruel, y aún así eligió proteger a quienes el mundo había desechado. En ese momento, algo cambió en su interior. La vida no era solo dolor y rechazo, porque incluso en medio del desierto más árido, alguien podía ofrecer cariño sin esperar nada a cambio. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Takoda decidió que debían seguir adelante hasta que la oscuridad cubriera por completo el sendero. Temía que dejaran huellas fáciles de seguir, y cada minuto sin moverse podría significar ser alcanzado por los soldados. Paloma, incluso exhausta, caminaba con paso firme, guiada por su mano y la silenciosa esperanza de que en algún momento el desierto dejara de ser una prisión. Los niños, aunque débiles, caminaban sin quejarse, como si el simple hecho de estar con ese hombre los mantuviera a salvo. Había un extraño silencio entre ellos, como si ni siquiera el viento supiera que no podían llamar la atención. Más tarde, cuando encontraron un afloramiento rocoso donde descansar, Takoda encendió una pequeña fogata, casi invisible, para no delatar su presencia. Alrededor de la tenue llama, Paloma se sentó cerca de él, sintiendo una calidez distinta a la del fuego, una calidez que se intensificaba cada vez que él se acercaba. Por un instante, sus cicatrices internas parecieron insignificantes. No era la hija vendida, la sirvienta despechada, ni la mujer olvidada. Simplemente era alguien a quien habían atendido y cuidado. Takoda, aunque silencioso, parecía sentir lo mismo, como si esa noche, en ese pequeño campamento improvisado, les ofreciera a ambos un respiro, sin odio, sin miedo, solo con la extraña promesa de que aún había algo bueno por encontrar en la vida. A la mañana siguiente, Takoda notó huellas frescas a pocas leguas de donde habían dormido. Alguien los seguía. La tensión en su rostro era visible mientras observaba el suelo y el horizonte lejano. Para no alarmar a los niños, simplemente les indicó a todos que se prepararan rápidamente. Paloma, incluso sin ver, sintió el aire denso, casi palpable, como si el peligro tuviera cuerpo y los rodeara. La idea de ser capturada de nuevo, de volver a manos de hombres crueles, le aceleró el corazón. Y por un instante se aferró a la mano de Takoda con fuerza, como si solo eso pudiera mantenerla a salvo. La huida se aceleró, y el desierto parecía interminable, sin un solo rincón de verdadero refugio. Con cada lejano sonido de cascos, Takoda instintivamente abrigaba a los niños tras rocas o arbustos secos, con el arco listo y la mirada alerta. Sabía que en algún momento tendría que enfrentarse a quien los persiguiera. Paloma sintió que su respiración cambiaba en esos momentos, pesada, cargada de viejos recuerdos, como si reviviera cada pérdida que lo había traído hasta allí. Pero al mismo tiempo, había un nuevo brillo en sus gestos, una determinación nacida no solo de la venganza. Ahora también luchaba por ellos, por los pequeños que tenía bajo su protección, y por ella, la mujer que el destino había puesto a su lado. Al anochecer, Takoda decidió que no podían correr eternamente. Encontró un pequeño afloramiento rocoso que les ofrecía una mejor vista y preparó el lugar para un posible enfrentamiento. Les pidió a los niños que se agacharan tras una grieta estrecha donde estarían más protegidos. Paloma, temblando de miedo, intentó convencerlo de que siguiera adelante, de que no enfrentara el peligro de
la frente. Pero él simplemente le puso una mano firme en el hombro y le dijo en voz baja: «A veces, para vivir, hay que dejar de correr». Las palabras sonaron definitivas, como si supiera que esa noche podría ser la última. Poco después, el sonido de cascos se acercó, resonando en el desierto vacío. Takoda se apostó con el arco en la mano, los músculos tensos, la mirada fija en el polvo que se alzaba a lo lejos. Paloma, incapaz de ver, sentía cada vibración del suelo, cada cambio en el viento, y la ansiedad la dejó sin aliento. Cuando apareció la primera silueta, se le heló la sangre al reconocer la voz que resonaba entre los soldados. Era su padre, el mismo hombre que la había vendido, que la había desechado como un peso muerto. Takoda no necesitó explicación. El temblor en el cuerpo de Paloma fue suficiente para comprender que el enemigo esa noche tenía cicatrices aún más profundas que la guerra entre pueblos. Jacob Granger desmontó de su caballo con la arrogancia de quien se creía dueño de todo a su alrededor. Los soldados detrás de él mantenían una postura amenazante, pero era la frialdad en la mirada del hombre lo que helaba el aire. Takoda observaba desde lejos, reconociendo la expresión de un depredador que no veía personas, solo posesiones. El apache aferró su arco con fuerza, luchando contra el impulso de disparar la flecha incluso antes de que se acercaran. En su interior, el dolor de la masacre de su aldea latía intensamente, mezclándose con la furia de ver ante él al hombre que, ahora lo sabía, no solo había destruido su mundo, sino que también había marcado la vida de Paloma con el mismo veneno. Paloma, escondida tras las rocas, escuchaba la voz de su padre como un golpe que se le había vuelto en contra después de años. Cada palabra, llena de desprecio, le recordaba el día en que la vendieron, como si nada. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer estallarle, y aunque temblaba, cogió la mano de uno de los niños a su lado, intentando reunir el coraje que le faltaba. Su miedo no era solo a la violencia inminente, sino a la posibilidad de que Takoda se enfrentara a ese hombre y se rindiera ante el odio, dejando atrás todo lo que habían construido juntos en ese desierto de dolor y esperanza. Takoda dio un paso adelante, emergiendo de detrás de la roca, y el silencio que siguió fue casi insoportable. Jacob Granger levantó la barbilla, reconociendo de inmediato que el apache no era un accidente. Una sonrisa cínica curvó sus labios al anunciar sin una pizca de vergüenza que había venido a buscar lo que era suyo, los niños que había abandonado y la hija que había vendido. Para él, nada de eso tenía valor humano. Eran meros instrumentos, moneda de cambio en sus juegos de poder. La sangre de Takoda hervía. Sus dedos temblaban sobre el arco, pero una parte de él sabía que el precio de la venganza podía ser la vida de los inocentes bajo su cuidado. Los soldados rodearon lentamente la zona, y Paloma sintió que el aire se enrarecía. Quería gritar para evitar lo peor, pero el miedo la paralizaba. Takoda respiró hondo, buscando una salida. El deseo de matar a ese hombre, de acabar en ese mismo instante con el monstruo que había destruido 2 vidas enteras, era abrumador. Pero al mirar a los niños y a Paloma, comprendió que el odio que lo había llevado allí no podía ser el último legado que dejaría. Sus vidas debían valer más que la muerte del enemigo. En ese momento, Takoda comprendió que su lucha no era para vengar el pasado, sino para darles a sus seres queridos un futuro diferente al que la violencia siempre les había traído. Takoda bajó lentamente su arco, un gesto que confundió tanto a los soldados como a Jacob. Por un momento pareció que se rendía, pero la mirada firme del apache decía lo contrario. Era una decisión, un acto de valentía mayor que cualquier flecha. Con voz grave, le dijo a Jacob que no pelearía con un cobarde que ni siquiera sabía cómo proteger a sus propios hijos. Las palabras
Cortaron el aire como cuchillas invisibles, haciendo que el hombre se estremeciera, aunque intentó disimularlo. Paloma, desde donde estaba, sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien se enfrentaba a su padre sin miedo, sin doblegarse, y eso le hizo ver a Takoda no como un guerrero a la fuga, sino como un hombre con un poder interior capaz de cambiar destinos. Jacob, furioso por perder el control de la situación, ordenó a los soldados que se llevaran a los niños por la fuerza. Fue en ese momento que Takoda se interpuso frente a ellos, abriendo los brazos, formando una barrera viviente entre la brutalidad y la inocencia. Incluso herido por una culata de fusil en el hombro, no retrocedió. Paloma también se levantó, guiada por el sonido de la conmoción, y avanzó hasta situarse a su lado, ciega, pero decidida a no dejar que se llevaran a nadie. En ese momento, sin armas, sin posibilidad de victoria, los dos parecían más grandes que todo el odio que los rodeaba. Un apache y una hija repudiada, unidos no por la sangre que los había herido, sino por el amor y la promesa de una nueva familia que nadie más podría arrebatarles. El conflicto se convirtió en caos cuando uno de los niños comenzó a llorar a gritos, atrayendo la atención de todos. En ese momento Takoda avanzó hacia los soldados, impulsado por un instinto de protección. El combate fue brutal y desigual, pero no dudó ni un segundo en usar su propio cuerpo como escudo. Una bala le atravesó el costado, derribándolo por un instante, pero la furia de un hombre que ya lo había perdido todo lo hizo levantarse de nuevo. Paloma, arrodillada en el suelo, gritó su nombre, con la desesperación que le quebraba la voz. El polvo se levantó a su alrededor, mezclado con el olor a sangre, sudor y miedo, mientras los gritos de los niños resonaban por todo el desierto. Con un último golpe certero, Takoda logró derribar al soldado que amenazaba con agarrar a una de las chicas, pero otro disparo le dio en el pecho. Aún tambaleándose, se acercó a Paloma y le tomó la mano, como para asegurarse de que sintiera su presencia hasta el final. Los soldados, atemorizados por la determinación de este hombre aparentemente imparable, se retiraron lentamente, dejando a Jacob furioso e indefenso. Y fue en ese momento que se hizo un silencio denso, como si todo el desierto contuviera la respiración esperando presenciar lo que estaba por venir. El destino de un guerrero que había elegido el amor sobre el odio, incluso a costa del precio más alto. Con las fuerzas desfalleciendo, Takoda miró a Paloma por última vez, llevando su mano ensangrentada a su rostro, guiando sus dedos hacia los suyos, como para grabar para siempre ese toque. Con una voz tenue, le pidió que cuidara de los niños, que les diera el hogar que él nunca podría ofrecerles. Paloma, llorando, prometió entre sollozos que lo haría, que nunca permitiría que su sacrificio fuera en vano. Entonces, bajo el implacable sol del desierto, el guerrero apache cayó de rodillas y, con un último aliento, dio su vida para que los inocentes pudieran vivir libres. A su alrededor, el viento transportaba el polvo rojo, como si la tierra misma llorara la partida de un hombre que había transformado el odio en amor, la venganza en redención, y les había dado a quienes nadie quería la oportunidad de un futuro. Para Paloma y los niños, ese día jamás sería olvidado. Fue el día en que un extraño herido los unió como familia y demostró que ni el mayor horror puede borrar la fuerza de un corazón capaz de amar.